pudieron leer algo de la teoría que les mandé, ¿sí? Lo que tenemos acá es una muestra tomada de 40 personas. Se solicitó las edades, ¿sí? Se toman las edades de todos los estudiantes de un curso de electricidad dictado por la Municipalidad de Tigre. Bien, 40 datos o 40 individuos puede ser tomado como una serie simple de datos, lo cual implica que son pocos datos, o como muchos, eso depende de cada uno, ¿sí? Por eso está en discusión entre 30 y 40. La verdad que la teoría no se pone de acuerdo si es una serie simple o si no. ¿Ok? Bien, yo lo puse a propósito 40 porque voy a explicar las dos mecánicas. ¿Ok? Lo vamos a hacer como serie simple y después lo vamos a hacer como distribución de frecuencias, que es el formato de la tabla cuando los datos son muchos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la discusión de si son pocos o son muchos? Lo que hay que hacer con estos datos, como dice la definición, uno recolecta datos, los organiza, hace las cuentas, analiza los resultados. Para organizar esto, hay que ordenarlos de menor a mayor. El tema es, si yo tengo que ordenar todos estos números de menor a mayor en forma de fila o en forma de columna, ¿sí? Uno al lado del otro o uno abajo del otro, es una tarea que no queda muy cómoda que digamos. Quedaría muy largo si uno lo hace en fila o muy alto si uno lo hace en columna. Una forma que se tiene de hacer, una forma práctica de reducir o organizar los datos, se conoce como diagrama de tallos y hojas. ¿Sí? Vuelvo a repetir, eso si uno lo considera una serie simple de datos. Entonces, el diagrama de tallos y hojas es bastante simple de entender. Lo único que hay que divisar, igual si uno lo tomara como tabla de distribución, hay que hacer más o menos el mismo procedimiento, que es observar en la muestra que uno tomó cuál es el dato más chico y cuál es el dato más grande, que en este caso es 65, 18 y 65. Entonces tenemos edades que van de los 10 y algo, 20 y algo, 30 y algo, 40 y algo, 50 y algo, 60 y algo. Si no hubiera personas de 20, entonces la tabla sería así: 1, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Pero acá yo veo que hay edades variadas de todos los rangos que estamos poniendo. Entonces, ahora lo vamos a ordenar de menor a mayor, ¿sí? Pero en distintas filas, o sea, diferenciados por edades. Lo cual implica que de todas formas lo estoy ordenando de menor a mayor. Pero en un formato que se le denomina tallos y hojas, ¿sí? Que es una combinación entre hacerlo en 3 filas y columnas. ¿Sí? Estoy encolumnando por rango de edad, pero lo voy a explayar a lo largo, en filas. Entonces tenemos 18, tenemos 19, 19. Se deja un espacio prudencial, ¿sí? Para que no haya confusión. Después, filas de 20. Tenemos 29, 27, 24, 25. Pareciera que ninguno más. No. Bien, entonces 24, 25, 27, 29. La misma idea con 30, sí, habría que... Yo esto ya lo tengo hecho. Esperen. Acá está. Bueno, en los de 30 hay uno de 31, uno de 32, dos de 33, uno de 34, dos de 36, 37, 3 de 38 y 3 de 39. ¿Ok? Bien, de 40 habría que buscar todos los de 40 y organizarlos de menor a mayor. 40, 42, 43, 44, 46 y 2 de 47. 2 de 50, 2 de 51, 1 de 52, 53, 54. De 61, 61 hay 2, 1 de 62 y 1 de 65. Bien, lo tenemos ordenado de menor a mayor en formato de tabla, tallos y hojas. ¿Sí? Es un formato de tabla bastante simple. ¿Ok?
Bien, ahora, conceptos básicos de la estadística, de cálculo, ¿sí? Este símbolo, X con rayita, es media. Media es un promedio. Lo que voy a hacer es un promedio de edades. La fórmula en serie simple es bastante fácil. La sumatoria de todos los elementos dividido la cantidad. Un promedio, ¿sí? Yo tendría que sumar todos los valores y dividirlos por 40. Ahora, para que se vaya entendiendo el concepto que voy a explicar con la tabla. Cuando yo agarro la calculadora y empiezo a sumar, ¿sí? Por ejemplo, acá pondría 18 más. No voy a poner 2 veces 19, no voy a poner 18 más 19 más 19. Lo más común que uno haga es poner 18 más 2 por 19. Más 24, más 25, más 29, ¿sí? Por ejemplo acá, más 38 por 3. Más 39 por 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Espero que sí, para que sí, después me sigan con el tema de la tabla. ¿Ok? Bien, toda esa suma yo la tengo por ahí. Toda esta suma da 1643. Dividido 40, esto da 41,075. ¿Bien? Bien. Entonces tenemos un promedio de edad de 41 años aproximadamente. Nomenclatura. ME, mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor central, el centro, el medio. Suele dar parecido al promedio, pero son dos conceptos distintos. ¿Ok? Lo voy a explicar con... A ver, si yo tengo 5 elementos, el que está en el medio es fácil. ¿Sí? Es bastante simple de tener la edad, la persona, la altura, ¿sí? De la persona que está en el medio. ¿Ok? Por eso diferencio promedio de medio. Porque si esto se tratará de edades, si esta persona tiene una edad muy grande, ¿sí? Y estas personas tienen una edad más o menos parecida, el promedio va a dar más bien inclinado hacia este lado. ¿Sí? Por eso digo que promedio y medio son dos conceptos diferentes. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tengo 4 alturas, 4 edades, 4 personas o lo que fuere? ¿Sí? 4 datos. El centro va a ser un valor que, en teoría, no está. ¿Sí? Va a ser un valor de algo o de alguien que en realidad no está. Vuelvo de vuelta. Si son 5, la altura que está en el medio es la de esta persona. La edad que está en el medio es la de esta persona. Pero si son 4, va a ser la altura de alguien que en realidad no está. O la edad de alguien que en realidad no está. ¿Sí? Bien. Fíjense, si son número par tenemos un problema, como es este caso. 40 personas. Si yo busco en cuenta la mitad, 4 dividido 2 me da 2. Me daría este. Entonces tengan en cuenta que siempre para hacer mediana en datos o en cantidad de datos pares, hay que hacer el número que te da más el que le sigue. ¿Sí? La suma entre estos dos y dividirlos por 2. Lo que se conoce como un promedio interno. ¿Sí? Bien, habiendo aclarado eso, como son 40 personas, ¿sí? No puedo decir, bueno, 20 vayan para allá, 20 vayan para allá, me quedo con esta persona porque no hay nadie ahí. ¿Sí? Entonces tengo que hacer 40 dividido 2, 20. Voy a tomar la persona que tiene la ubicación de 20 y la persona que tiene la ubicación de 21. ¿Sí? Imagínense de vuelta con cualquier tipo de elemento como mostré con las fibras. ¿Sí? ¿Okay? Bien, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20 y 21. ¿Sí? Esta tiene la posición 20 y esta tiene la posición 21. ¿Sí?
Vamos a buscar el valor que está ahí en el medio. Habría que hacer entonces 39 más 39 dividido 2. En este caso, justo da que va a dar 39, obviamente el promedio. ¿Sí? Pero suponiendo que hubiera pasado entre 7 y 8. ¿Sí? 7,5. ¿Sí? 37 años y medio. ¿Ok? ¿Sí? El centro entonces, cuando es cantidad par de elementos o de datos, tienen que hacer un promedio interno. ¿Sí? Siguen haciendo ese concepto de la mitad dividido por 2. Pero si es un número par, tienen que hacer, como en este caso, 40 dividido 2, 20. Esta es la persona que tiene la posición número 20. Pero si la toman como el centro, de este lado hay 19 personas y de este lado hay 20 personas. ¿Ok? Si toman esto como centro, acá hay 19 y acá hay 20. ¿Sí? Bien, entonces en este caso en particular dio 39 redondo. Último concepto general. Moda. Moda es mayoría. Vuelvo para atrás. Promedio, centro, mayoría. Promedio, sumo todos y lo divido por la cantidad que son. Centro. ¿Ok? Tienen que dividir por 2 y ubicar la posición. Mayoría. La misma palabra le dice moda, lo que más hay. ¿Ok? Tienen que ver. Por ejemplo, 38 está 3 veces, 39 está 3 veces y no hay ningún otro número que esté 3 veces o más. Entonces acá tenemos un caso de bimodal. 38 y 39. Van los dos números. ¿Sí? En la facultad se pide muchas veces poner una B larga como que es bimodal, una T si es trimodal si fueran 3 valores, y si hubiera más, no inventen verbos nuevos porque no hay. Ya ahí se pone P de polimodal. ¿Vieron como el polimodal del secundario? Polimodal se llamó porque había 4 elecciones: naturales, sociales, económicas, arte. ¿Sí? Entonces, como había 4 ramificaciones o 4 modalidades, polimodal. ¿Sí? Bien, en este caso tenemos 2 modas, sería bimodal. Si le quieren agregar la B larga, yo contento. ¿Sí? ¿Vamos bien? Conceptos básicos, espero que sí, no es nada raro. La forma de organizar los datos. ¿Ok? Bien. Ahora me pongo en el otro papel. Ahora digo, ¿40? No, yo no me voy a poner a organizar esto. No, no voy a hacerte un diagrama. ¿50? No, no. ¿100 personas? No, no te voy a empezar a hacer esto. No, es mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Ahí entra el concepto de sondeo. ¿Sí? Uno observa, mira, a ver cuál es el más chico, cuál es el más grande. Encuesta en forma seleccionada. ¿Sí? Cuál es el más alto, cuál es el más bajo, cuál es el más gordo, cuál es el más flaco. Y todo eso toma esos valores como topes. ¿Sí? El más chico y el más grande. ¿Vieron cómo en el arranque buscamos el más grande y el más chico? Bien, porque para armar los intervalos, ¿sí? Para armar los grupos, de cuánto en cuánto los voy a agarrar, ¿sí? Hay que hacer un cálculo para hallar el rango, ¿sí? Que es el valor mayor menos el valor menor dividido en la cantidad de grupos que se quieren armar. Grupos, hay un mínimo de grupos y después van a entender por qué hay un mínimo de grupos. El mínimo es 5. De ahí para arriba, todos los que quieran. ¿Sí? Todos los grupos que quieran. 50, 100, 20, 30, 8. Todos los grupos que se quieran armar son bienvenidos. Sí tenemos un mínimo de 5. Y más adelante van a entender por qué tiene que ser un mínimo de 5. Como en este caso son 40 personas, voy a armar 5 grupos. ¿Sí? Entonces mi rango, mucha gente también lo llama amplitud, es lo mismo. ¿Okay? Mi valor mayor
65, mi valor menor 18, cantidad de grupos 5. ¿Ok? Bien. 65 menos 18 dividido 5. 9,4. O sea, más de 9 años, lo cual implica 10. ¿Sí? O sea, de 10 años, de a 10 años. Tabla, vuelvo a aclarar. En el examen la tabla viene armada. ¿Sí? Simplemente les voy a mostrar o explicar cómo se arma la tabla para que no parezca que cae así como así de la nada. ¿Sí? Primera columna, los intervalos. ¿Okay? La edad más chica, 18. Verán que le puse corchete, lo vamos a incluir, la persona que 18 va a entrar. Y hay que sumarle, perdón, esto había dado 9,4, o sea, lo vamos a hacer de 10 en 10. O sea, de 18 a 28. Y al 28 le vamos a poner un paréntesis. ¿Por qué? Porque la persona que cumple o tiene 28, en realidad decir tiene 28 está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si cumplió 28, tiene 28, ya es mayor de 28. ¿Sí? El que tiene 28 ya es más grande de 28. Entonces pasa en el próximo grupo de los mayores de 28. O sea que esto va hasta el que tiene 27 años, 364 días, 23 horas. ¿Ok? Cuando cumple 28 ya es mayor de 28. 28 más 10, 38. Pero el que tiene 38 ya es mayor de 38. Ya se me pasa al rango de 10 años. Tiene 10 años y un poco más. 10 años y un día. 38, 48. 48 ya es mayor de 48. 58. 58, 68. ¿Okay? De esa forma verán que el que tiene 65 entra claramente. Si yo esto lo hubiera redondeado como 9, iría de 9 a 9, el de 65 me hubiera quedado afuera. Por eso es que es necesario que redondeen hacia arriba, porque esto ya es más de 9 años de rango, o más de 9 años de amplitud. Más de 9 años son 10. ¿Sí? Bien, siguiente columna. Perdón, XY. Ya me estaba salteando. XY es marca de clase. La próxima columna, FI, es frecuencia de clase. Marca de clase, frecuencia de clase. Marca de clase es un promedio interno. ¿Sí? O sea, sería la edad que representaría este grupo. O sea, la edad que está acá en el medio. Cuando yo hago la cuenta, y ahora me dirán, pará, ¿cómo? 18 más 28 dividido 2. Y ahora alguno me dirá, pará, ¿no dijiste que el que tenía 28 era mayor de 28? Sí, ¿quieren que ponga 27,999? No hay problema. Estadísticamente, 27,999 lo podemos tomar para el cálculo como 28. ¿Sí? O sea que acá 23 es la edad que está acá en el medio, es la edad que representa el grupo. ¿Ok? Bien, como de acá a acá verán 10, de acá a acá 10, de la mitad a la mitad también hay 10. Pueden hacer de vuelta la cuenta o directamente ir sumándole 10. ¿Sí? Vamos de mitades en mitades. Como en los extremos hay 10 en las mitades, también va a haber 10. O sea que este es un grupo de personas que tienen alrededor de 23 años. Este grupo de personas tiene alrededor de 33 años. Y así sucesivamente. Siguiente columna. Esto dijimos que era marca de clase. Ahora viene frecuencia de clase o frecuencia absoluta. ¿Qué es esto? Frecuencia es cantidad.
cantidad de personas que entran dentro de este rango de edad. O sea, personas que tienen de 18 a 27 años cumplidos. Si cumplió 28, ya es del otro grupo. ¿Ok? Ahora, ustedes dirán, pero entonces pará. Yo tengo que ahora agarrar todo este despelote y empezar a contar cuánta gente tiene 18 a 27. Estamos en la misma locura de hacer esto. No, y yo les vuelvo a decir, ¿cuál es la idea de esto? Como yo ahora voy a hacer distribución de frecuencias, estoy considerando que voy a hacer un estudio estadístico más serio, más importante que andar encuestando a 20, 30, 40, 50 personas. Voy a encuestar o voy a tener un volumen de datos grande. Esta tabla se arma antes de realizar la encuesta, ¿sí? Con parámetros propios, porque uno podría decir, bueno, voy a hacer un estudio de hombres mayores de edad de 18 a 60 años. ¿Por qué? Porque yo soy el investigador. Verán donde les puse los tipos de muestreo, ¿sí? Hay uno que es por conveniencia. La mayoría trabaja por conveniencia, o sea, uno pone sus propios parámetros. Y si no, como les dije hace un ratito, la otra opción es el sondeo, la preencuesta, ¿sí? Ir, conocer, preguntar, ¿okay? Ver, prestar atención y en base a ese sondeo, a esa observación, a esa preencuesta que uno armó, determinar los extremos y con eso tener esto armado. Entonces, teniendo esto armado, uno sale a encuestar con el parámetro ya determinado. Entonces uno acá preguntaría, ¿qué edad tenés? Tanto. Bien, vos vas en este grupo. O sea, a medida que uno va encuestando, va contabilizando. No al revés. Al revés se hace si es serie simple. Si son pocos, sí. Encuestas y después lo ordenás. Total, son pocos para ordenar. Acá teníamos las edades y después lo organizamos. Bueno, esto es al revés. Primero se organiza, primero se diagrama, se diseña la tabla y después se sale a encuestar. ¿Ok? Bien. Si yo ahora fuera a preguntar al grupo, ¿sí? Entonces empezaría, ¿qué edad tenés? 27, bien, vas acá. ¿Qué edad tenés? 29, bien, vas en este grupo. Entonces voy poniendo, ¿sí? La cantidad de gente. Entonces se puede hacer con rayitas o poner 5 cajas y ir metiendo las encuestas que ya tenés. Tanto, vas en este papel de esta encuesta, va en esta caja. ¿Sí? Es una forma rápida de organización. Como yo ya tengo el diagrama este hecho, lo vamos a usar. ¿Sí? Entonces esto va de 18 a 27. De 18 hasta 27 cumplidos. ¿Cuántas personas tenemos? 6. ¿Sí? 6 personas que tienen hasta 27 cumplidos. Si acá hubieran 28, no va en este grupo, va en el siguiente grupo. De 28 a 37. De 28 hasta 37 cumplidos. Si tiene 38, ya va en el otro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 personas. ¿Ok? Siguiente grupo, mayor de 38 pero menor de 47. Hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas. Siguiente grupo, 48 hasta 57. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el último, 5 personas. Cantidad. Frecuencia absoluta. Cantidad de gente. Próxima columna. Frecuencia absoluta acumulada. En estadística, sea el nivel que sea de estadística, toda letra mayúscula es de acumulación, ¿sí? Acumula su misma letra pero en minúscula. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir juntando gente. Pasa el primer grupo, vengan todos los del primer grupo. Entran 6 personas. Pasen al siguiente grupo. Se acumulan con las 6 que yo ya hice pasar, ¿sí? Entonces 6 y 9 que entran ahora son
15. Hasta el segundo grupo tengo 15 personas. Pasa el siguiente grupo. Entran 13 más. Pasamos a tener 28. Obviamente, el último casillero debería contener a todos los que yo encuesté. Pasa el siguiente grupo, 28 que ya tengo hasta el momento, entran 7 más, pasamos a tener 35. Pasa el siguiente grupo, 5, tengo los 40. O sea que acá van a ver, en el último casillero de la F mayúscula, la cantidad de encuestados que hay. ¿Sí? Bien. Última columna. Para este primer examen, la tabla va a llegar hasta acá. ¿Sí? Hasta acá se le llama tabla base. Es la tabla base. Tabla intermedia va a entrar para el segundo examen. ¿Sí? Ustedes, chicos, van a tener 2 exámenes. ¿Okay? Uno de base para ver si se va entendiendo los conceptos básicos, para después agregarle y cerrar el taller con una tabla no completa, intermedia. ¿Sí? En la facultad se agregan 3 columnas más de otras cosas que nosotros no vamos a ver. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo y de complejidad vamos a llegar hasta la tabla intermedia. ¿Ok? Bien. Tabla base. Hasta acá, una columna más. ¿Qué vamos a hacer ahora? XI por FI. Esta columna, las que vienen después, cada columna tiene su utilidad en particular. Esta columna en particular se va a usar para la media, para el promedio. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy multiplicando la marca de clase por la cantidad. Ah, pará. ¿Cómo era el promedio? Sumar todos y dividirlo por la cantidad. Pero yo cuando les expliqué lo de sumar todo, les dije, a ver, cuando uno tiene 3 de 38, es medio ridículo hacer 38 más 38 más 38. Uno hace 38 por 3, o sea, está haciendo edad por cantidad. ¿No? ¿Qué son estos 23? Es una edad. ¿Qué son estos 6? Es cantidad. Ustedes mirán, pará, sí, pero había uno de 18. Está bien, pero son todas personas que tienen aproximadamente alrededor de 23 años. Esto es un promedio exacto y yo lo que voy a hacer ahora es una estimación del promedio. Y les puedo asegurar que siempre da bastante, bastante, bastante cerca. ¿Ok? Si no, no existiría la tabla y uno lo que haría sería sumar todo. Pero imagínate un censo provincial, municipal o nacional. Si te vas a poner a sumar la edad de todos uno por uno, nos volvemos locos. Y les vuelvo a repetir, esta estimación de la media es bastante precisa. ¿Ok? Entonces, ¿qué cuenta hay que hacer ahora? 23 años por 6 personas que tienen alrededor de 23 años. 6 por 23 da 138. 9 por 33 da 297. 13 por 43 da 559. 7 por 53 da 371. Y 5 por 63 da 315. ¿Ok? Bien, entonces, promedio o media. Fíjense cómo la fórmula ahora cambia mínimamente. La sumatoria de todas esas multiplicaciones que hice, dividido la cantidad que son. ¿Ok? Generalmente en las tablas, ya se las puedo mostrar acá, esa columna de la multiplicación, ¿sí? Como esto generalmente se hace en Excel, toda esta sumatoria se saca automáticamente, ¿sí? Sumatoria de toda la columna y se pone en la base. Se agrega una fila más con todos los totales. ¿Ok? Lo pueden hacer así acá, esta es la tabla base, así que no hay problema. Y si no, poner toda la suma acá. ¿Sí? Pero vamos a sumarlo. 138 más 297 más 559 más 371 más 315. ¿Sí? Como son poquitos valores, lo hice en la calculadora.
1680. Dividido 40 personas. ¿Sí? Toda la suma dividido 40 da 42. Redondo, qué horror. Bien. ¿Cuánto nos había dado acá? 41,075. ¿Cuánto nos da acá? 42. Si uno se pone a hilar muy fino, esto es 41 y un par de días. O sea que ya es mayor de 41. O sea que interpretativamente no estamos muy lejos. ¿Sí? Acá el total había dado 1643, 1680. 40 años de diferencia entre uno y el otro, menos de 40. 37 años de diferencia entre uno y el otro, entre 40 personas. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Últimos dos cálculos. Mediana y moda. Centro. ¿Sí? Como son 5 es fácil. Ese es el que está en el medio. Supongamos que tuviera 6 grupos. La mitad de 40, 20. 6 no alcanza. 15 no alcanza. 28 supera la mitad. Acá, en este rango de edades, está la edad central. Lo digo de vuelta. Como son 5, el grupo que está en el medio es fácil. ¿Se acuerdan las fibras? 5. No hay problema. El que está en el medio es el que está en el medio. Bien. Si estos fueran 6 grupos o 8 grupos, 20 grupos, está entre los dos que están en el medio. ¿Cómo definir cuál de los dos que están en el medio es el grupo del medio? ¿Sí? Por ejemplo, acá lo voy mostrando así, ya me voy adelantando. ¿Sí? Acá, F mayúscula, ¿sí? Tenemos 480 personas. Bien, de arriba hacia abajo, 480, ¿sí? 480, ¿ven? F mayúscula, 480. ¿Dónde logran tener como mínimo 240, que sería la mitad? Acá. Este es el renglón central. Este es el grupo que está en el medio. ¿Ok? ¿Sí? Son 480. Ven acá en la columna de F mayúscula. Llega a 480. La mitad de 480, 240. De arriba hacia abajo, ¿dónde logran acumular como mínimo 240 personas? Acá. Este es el renglón que está en el centro o en el medio. ¿Ok? Bien. Pero acá, como es una tabla chiquita y son 5, es fácil ver que está en el medio. Ok. Fórmula. Límite inferior, cantidad de gente encuestada, fila acumulada menos 1, fila absoluta, amplitud. ¿A qué se refiere con límite inferior? Este intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Esto hace referencia a ese límite inferior, de este renglón, que es el renglón que está en el medio. Estamos entonces en la fila 3. F sub 1, F sub 2, F sub 3, F sub 4, F sub 5. F mayúscula sub 1, F sub 2, F sub 3, F sub 4, F sub 5. Entonces esta hace referencia a F sub 2, porque yo estoy en fila 3. Esta es mi fila. En la facultad es muy común marcar en color cuál es el renglón principal, central o el del medio, para no marearse. Para no marearse. ¿Sí? Bien. Entonces, límite inferior, 38. Cantidad de gente encuestada, 40. Estamos en esta fila. F mayúscula, F sub 3, el anterior. ¿Sí? F sub I menos 1.
el anterior, 15, sobre minúscula, f sub i, de esta fila en la que estamos, f sub i, en la fila en la que estás, 13. La amplitud, o rango, hay muchos libros que acá ponen R, 10. ¿Ok? Obviamente esto es 20, vamos a hacerla, 20 menos 15, lo que dé, dividido 13, por 10, más 38. Eso nos da 41,8. ¿Cuánto nos había dado acá? 39. Prácticamente 42. Pero ¿qué es lo importante? Que los dos valores están en el mismo intervalo. ¿Sí? Seguimos con el mismo intervalo. Moda, mayoría. Tienen que mirar la moda de cada grupo en particular. ¿Cuál es el grupo que más cantidad de gente tiene? ¿Ok? El grupo que más cantidad de gente tiene es ese. De los grupos que forme es el que más tiene. Fórmula. Lo que tiene bueno la moda es que la fórmula solo trabaja con esa columna que mostré recién. Solo con F minúscula. Esta mezcla, en F mayúscula, F minúscula. Esta trabaja solo con F minúscula. Solo tenemos que mirar estos números de acá. ¿Ok? En realidad, más puntualmente, el anterior y el siguiente. Verán, F sub i menos 1, más 1, ¿sí? F sub i, y después tienen F sub i menos 1, F sub i más 1. El límite inferior en este caso comparte el mismo límite inferior que la mediana. ¿Sí? En ese renglón que estaba en el medio, en ese mismo renglón está la mayoría de gente. Entonces tenemos 38. Ahora es 13, ¿sí? 13 menos 9. Abajo se vuelve a repetir. Y de vuelta, 13 menos el siguiente. F sub 4. F sub 3, F sub 2. F sub 3 estoy yo. F sub 2, F sub 3, F sub 2, F sub 3, más 1. F sub 4, 7. Por la amplitud que de vuelta es 10. Ok, entonces tenemos 13 menos 9 dividido, de vuelta lo mismo, 13 menos 9 más 13 menos 7 por 10 más 38. Eso nos da 42. O sea que la mayoría tiene alrededor de 42. Son estimaciones. El único que yo dije que daba bastante cerca siempre es el promedio, ¿sí? La mediana hubo una pequeña diferencia de 2 años o 3 y la moda de vuelta una diferencia de 3 años. Pero los valores entran dentro del mismo rango. Estos y los que obtuve yo. ¿Ok? Promedio, centro, mayoría.